Otra noche de vigilia y no nos invitaron. ¿Qué pasó allí? ¿Ah? ¿Cómo está la cosa? Sean bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Verdad? Ah, filisteos. Bienvenidos, hermanos, amigos. Me da mucho gusto poder estar con ustedes. Me da alegría poderles ver y para mí siempre será y siempre le he dicho, estar con ustedes es un gozo poder venir con ustedes. Ahorita que estábamos hablando del Salvador, bueno, creo que ojalá y no tengamos alguna riña con los del Salvador. Me acordé de un hermano que se llama Leonel Zelaya de nuestra iglesia, creo que tal vez alguno de ustedes lo conozca. Él es un hermano anciano. Y cada que nosotros nos ponemos a platicar con nuestro hermano Gerardo, el que ha venido aquí con ustedes, nosotros somos de Chiapas y pues consumimos mucho la mojarra porque vivimos en una tierra en donde hay una represa grande y pues consumimos la mojarra. Inclusive Gerardo era pescador allá. Y nosotros estábamos platicando nuestras aventuras de las mojarras que recién saliendo, las freímos y estábamos tratando de convencer a una hermana de Estados Unidos que va a ir primero Dios con nosotros allá, de que tiene que probar las mojarras de Chiapas porque es lo mejor de lo mejor. Y cuando nos escuchó el hermano Leonel nos dijo, esperen un momento, eso es mentira, dice, porque las mejores mojarras se encuentran en El Salvador, dice, mojarras que son de agua salada, y nosotros, no, el de agua dulce es mejor, y ahí estábamos debatiendo, y hasta que pues nos dijo, bueno, necesitan probarlas, así que en estos días voy a ir a El Salvador y les voy a traer su mojarra para que la prueben, dice. Y pues hay que orar para que venga bien la mojarra, ¿verdad? Ojalá y si nos convenzan y nos traigan más. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a orar para poder entrar de lleno al mensaje de este mediodía. Muchas gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nos das esa oportunidad de poder abrir tu palabra, oh Dios, y aprender cada día más y más de ti. Te pedimos de una forma especial que toques nuestros corazones, oh Dios, nos hables a través de tu libro santo, oh Dios, y que lo que hagamos y lo que escuchemos podamos nosotros recapacitar sobre el plan y la misericordia que tú tienes para con nosotros. Quédate con cada uno de tus hijos aquí presentes y en donde quiera que nos escuchen. En Jesús, amén, Señor. Amén. El título del mensaje de este mediodía es... se me olvidó. El título del mensaje es... un mensaje que nosotros ya hemos estudiado esta historia, pero me gustaría que nosotros recapacitáramos y analizáramos un pequeño contexto sobre esta historia, sacrificio perfecto. En el libro de Génesis, en capítulo 4, podemos ver una historia interesante y lo vamos a reforzar con el libro de Historia de los Patriarcas y Profetas. La historia allí habla de dos personajes, de dos hermanos, y eran Caín y Abel. Pero hay algo interesante que yo pude analizar estudiando un poco más a fondo sobre esta historia de Caín y Abel. Dice el Espíritu Profecía que en primer lugar estos dos personajes Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva, eran muy diferentes en todo, e inclusive en su carácter eran muy diferentes. Dice que Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios, pero Caín dice que en el fondo de su corazón Caín estaba enojado no con su hermano, sino con Dios. ¿Sí? Y ese enojo o ese rencilla, ese rencor venía de tiempos atrás, porque Caín primeramente veía a un Dios injusto, a un Dios que le había quitado el hogar a sus padres, porque ellos conocían bien la historia. Los había desterrado de un lugar hermoso, de un lugar maravilloso, y lo había puesto en una tierra en donde era más árida, más desierta, en donde los cardos, los espinos te lastimaban, te herían, ¿verdad? Y ellos pudieron ver, hermanos, ellos en algún momento fueron a adorar cerca de
de su hogar en donde sus padres en algún momento estuvieron. Ellos llegaban a adorar cerca de allí. Pero Caín, a medida que fue creciendo, también fue viendo que Dios era injusto, que Dios en algún momento solamente aplica la justicia para herir, para lastimar, para juzgar. Pero Abel no había visto eso de parte de Dios, sino que había visto a un Dios justo. Pero Caín dice, entre esos sentimientos albergados en su corazón, dice que deseaba también servir a Dios, pero deseaba servirlo de la manera que él quería o en algún momento él pensaba que era buena. ¿Ok? Y un día, en el versículo 4 de Génesis, pasó algo interesante. Dice que 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y más adelante dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y descayó su semblante. En esta historia podemos ver que un día Dios habla a Caín y Abel y les dicen, hay que sacrificar. Es el tiempo, ha llegado el momento de levantar un altar y poder sacrificar a Dios. Ellos habían entendido y comprendido muy bien, porque sus padres le habían inculcado eso, sobre qué se significaba el sacrificio. ¿Ok? ¿Cuál era el punto allí para sacrificar? No era nada más porque Dios lo pedía. O sea, ¿a dónde apuntaba ese sacrificio? Y Caín y Abel sabían los utensilios, ¿sí? La preparación para poder llevar a cabo ese sacrificio. Pero hay algo interesante allí, que cuando es el momento de sacrificar, vienen estos dos hombres, tanto Caín como Abel, y traen su sacrificio. Pero Caín, dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, que trajo, dice, lo que él pensó que era agradable para Dios. ¿Sí? Y no trajo nada malo en sí como tal. Trajo, dice, frutas, y no trajo frutas podridas, no, trajo buenas frutas. Pero hay algo interesante aquí, que dice que Dios había estipulado muy bien lo que se tenía que sacrificar, y era ¿qué? Un cordero. ¿Sí? Muchas veces nosotros traemos a Dios lo que nosotros creemos y pensamos que es bueno, ¿verdad? Pero cuando Dios te pide algo en específico, nosotros debemos primeramente obedecer porque Dios nos lo está pidiendo. ¿Sí? No es porque yo piense si está bien o está mal, no, es que Dios me lo está pidiendo. Y es que Caín y Abel, hermanos, levantaron el mismo altar. Era similar, pusieron la misma leña, pusieron inclusive el preparativo, pero faltó algo, hermanos. Y era lo que se estaba sacrificando que faltó, la diferencia que había. Y es que Caín, cuando vino con una arrogancia y una supremacía, y dice así lo dice el Espíritu de Profecía, y vino y cuando entregó el sacrificio dijo, si Dios lo quiere, en pocas palabras, ahí está. Esto es lo que yo le puedo traer a Dios. Si Dios quiere ese sacrificio y Dios se siente a gusto, está allí. Pero dice que cuando Abel trajo su sacrificio a Dios, dice que descendió fuego del cielo y consumió el altar. Y se dio cuenta Caín que su sacrificio, que no había descendido fuego del cielo, en donde no descendió fuego del cielo, no lo había aceptado Dios. Nosotros podemos analizar algo interesante. Dice que Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad. En primer lugar, prefirió depender de sí mismo. Dice, se presentó confiando en sus propios ¿qué? En sus propios méritos. ¿Cuántas veces tú y yo hemos confiado en nuestros propios méritos?
¿Cuántas veces nosotros le hemos dado un sacrificio a Dios incompleto? Una vez yo estaba en mi tierra y pues cuando estábamos con mi esposa, eran los primeros años de casado, en algún momento tuvimos una pequeña discusión, ¿verdad? Pero pude ver de que, bueno, siento que un hombre es como más duro, más o sea, tal vez en algún momento las palabras son como más fuertes, ¿verdad? Y yo veo en las damas que son más nobles, más dóciles, o sea, que se quiebran muy fácil. Y en ese momento cuando estábamos discutiendo con mi esposa, no estábamos golpeando, no, pero cuando le dije algunas palabras, vi que mi esposa se puso a derramar lágrimas. Y yo cuando vi esa expresión, la abracé y le pedí perdón, pero no me sentía bien con Dios. Y cuando fui en la noche a la cama no podía dormir. Aunque mi esposa ya nos habíamos reconciliado, yo me sentía mal desde el fondo de mi corazón. Y allí en mi cama empecé a platicar con Dios y le dije: Señor, ayúdame para dar lo mejor de mí. Ayúdame primeramente para que mi esposa vea, entienda que yo quiero servirte. Ayúdame para poder aprender a amar a esa compañera que tú me diste. Porque si tú me la diste, yo decía en mis palabras, yo y Dios, si tú me la diste, yo sé que tú no me la diste para maltratarla, para herirla, para hacerla llorar. No, tú me la diste para amarla. Y le decía a Dios: ayúdame a amarte a ti. Ayúdame para que ella pueda ver en mí tu gloria, pueda reflejar tu carácter, Señor. Y con lágrimas en los ojos le dije a mi esposa: yo sé que ya me has perdonado, pero te pido que me ayudes para poder acercarme más a Cristo, porque tengo que entregar lo mejor de mí para que Cristo primeramente pueda aceptar mi sacrificio. ¿Qué sacrificio estás dando tú? A Caín se le dio la oportunidad de volver a sacrificar, hermanos, de poder remediar lo que había hecho. Pero Caín, aún enojado con Dios, no aceptó esa oportunidad de poder sacrificar a Dios algo agradable y perfecto. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado este año que pasó para poder levantar tu altar en tu hogar y poder sacrificar algo perfecto? ¿Cuántas oportunidades más vamos a pasar desapercibidos para poder entregarle a Dios un sacrificio perfecto? ¿Cuántos años más vamos a estar enojados con Dios? ¿Cuánto tiene que pasar o qué tenemos que ver para que nosotros podamos hacer las paces con Dios? Necesito yo cambiar porque Dios me pide de mí un sacrificio perfecto. Y allí entra la obediencia. ¿Nos es difícil obedecer? Nos es difícil. Hace unos días, unos meses, creo que lo comenté aquí, lo puse igual en oración. Abrimos un negocio, ¿verdad? Un abarrotes allá en México. Y yo tengo una niña de 3 años. Y cuando vio la tienda, la abarrotes, y empezaron a traer, pues, productos, ¿verdad? Y entre ellos, pues, viene el que surte las sabritas, galletas y todo, como que a la niña se le abrieron los ojos y dijo: wow, sí, estoy en el paraíso, porque vio las galletas, diferentes tipos de galletas, y ella se sentía atraída hacia ello, y siempre cuando mamá le decía: hija, pues vamos a beber café, vamos a beber un atol. Sí, mami, decía: yo voy por la galleta. No, mi amor, y aquí ya tenemos la galleta, y mi esposa acostumbra mucho a usar una galleta muy humilde, ¿verdad? Porque tal vez ella, como lo consumió mucho en tiempos atrás, cuando era pequeña, pues le gustó.
Y dice, no, dice, acá hay más, dice la niña, y va y se queda mirando, este me gusta, y lo agarra, o sea, como que se siente que está en el paraíso, ¿verdad? Pero a medida que ella fue viendo los productos y todos los días lo ve, como que se le fue quitando esa ideología, ¿verdad? E inclusive llegó otro producto, igual de las mismas de galletas, pero de otra compañía, y traen más variedad. Y me dice mi esposa, oye, Nicanor, fíjate que la niña no se ha dado cuenta que ya llegó más productos. O no sé si no se ha dado cuenta porque juega y todo allí en la tienda. O no se ha dado cuenta o ya está perdiendo ese sentido de poder adquirir una galleta, ¿verdad? O un dulce. O ya está perdiendo ese sentido, ese sabor, ese sazón. ¿Por qué les digo esto? Tal vez nosotros en algún momento hemos perdido ese sazón, ese sabor, ¿verdad? Y por eso en algún momento nos cuesta venir ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy. No sé qué ha pasado en tu vida o en mi vida, que ese sentir, ese deseo, ese anhelo de poder venir ante Dios y sacrificar lo mejor de ti, como que se está perdiendo. Estoy perdiendo ese gusto de poder venir a la casa de Dios y sacrificar lo mejor que yo tengo para Dios. En Romanos 12:1, si ustedes desean analizarlo, me gusta lo que dice el libro de Romanos, hablando un poquito sobre ello. Romanos 12:1. Dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Quién está hablando allí? Pablo dice, os ruego, les pido, dice, por la misericordia de ¿quién? De Dios, que presentéis, dice, vuestro cuerpo en sacrificio, ¿qué? Hay algo interesante aquí. Cuando Caín y Abel se les dijo que tenían que sacrificar, llevaban un sacrificio, pero en sí se sacrificaba y era un cordero para matarlo, ¿verdad? Porque ya sabíamos, ya ellos sabían el propósito, ¿verdad? Un sacrificio en algún momento muerto, ¿sí? Pero Pablo está hablando aquí de algo interesante, dice, yo deseo, dice, mi anhelo más grande es de que tú y yo nos presentemos como un sacrificio, ¿qué? No muerto, dice, un sacrificio vivo, dice, santo y agradable a Dios. Para que el sacrificio que tú presentes a Dios sea santo y agradable, tienes que hacer y tienes que obedecer los designios y la voluntad de Dios. Si Dios te pide algo, tú y yo tenemos que hacerlo, porque no es como yo piense, sino es como Dios me lo está pidiendo. Y en los últimos días y en nuestra historia, las personas, los hijos de Dios que van a alcanzar la salvación es porque obedecieron los principios y los mandatos y estatutos que Dios pide que hagan. Obediencia. Y más adelante dice, y que sea un culto, ¿qué? Racional, o sea, algo constante, dice, tienes que presentarte ante Dios, dice, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y eso tiene que ser un culto racional. Si en tu hogar, si en mi hogar, si en mi trabajo no están viendo ese sacrificio vivo que le estoy presentando a Dios, tenemos que tomar cartas sobre el asunto, poner manos al asadón para que ellos puedan entender y comprender que estamos sacrificándole a un Dios verdadero, que mi tiempo, que mi esfuerzo, que mis talentos, que mis hijos lo estoy presentando ante Dios porque deseo que sea un sacrificio santo, perfecto y agradable a Dios. Tienes que poner mano al asadón. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Tengo que cambiar en algún momento mi forma de pensar, mi forma de ser. Cuando
sucedió eso con mi esposa, en algún momento me costó cambiar. Porque tal vez veníamos de una familia en donde solamente hubo golpes, hubo maltrato, y esas secuelas quedan grabadas hasta en la edad adulta. Y cuando uno recuerda eso, yo sé que tal vez alguno padeció eso, ¿verdad? Que en el hogar no había amor, solamente había golpes, maltrato. Nosotros teníamos un servidor, se tenía que ir de la casa a la iglesia, y yo me quedaba todo el día en la iglesia porque no quería volver a casa, porque en la casa solamente había eso, solamente había maltrato, golpes, y yo me quedaba en la iglesia hasta la sociedad de jóvenes sin comer, sin beber, porque yo no quería regresar a casa. Y cuando en algún momento emprendí el viaje, vamos a decirlo así, de ser padre, de ser esposo, yo le decía al Señor: Señor, ayúdame, le decía, porque yo quiero que mi hija vea en mí tu gloria. Quiero que yo no quiero ser ese padre, ese joven que en algún momento fue maltratado, fue golpeado por causas que no eran lógicas. Ayúdame para poder en sí ser un mejor sacrificio para ti. El plan de Dios y el propósito de Dios hoy es de que tú y yo tengamos que cambiar para poder presentar un sacrificio perfecto. Caín, al desobedecer los designios de Dios, a Caín se le dio la oportunidad de poder remediar la situación. Él dijo: así yo nací, como dicen muchos, y así moriré. Y por no querer hacer las paces con Dios, dice que en algún momento se airó con su hermano y lo mató. Tú y yo necesitamos cambiar, porque tú y yo estamos representando hoy en día a un joven que decidió obedecer a Dios, y ese se llama Abel. Tú eres el Abel, no seas Caín. Que Dios nos bendiga. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú has cuidado de nosotros, oh Dios. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Si con mis labios, con mis palabras herí o lastimé a alguno de tus hijos, te pido que nos perdones. No era nuestra intención, pero como dice el canto, te pedimos de una forma humilde que pongas tu espíritu, Señor, en nosotros, para que nosotros podamos presentarte, como dice el apóstol Pablo, un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Seas tú con cada hijo tuyo en donde quiera que esté. Al irnos, a retirarnos de tu hogar, vayamos convencidos y convertidos en que tú deseas más de nosotros, oh Dios. Seas tú con nosotros, prepara nuestros corazones, nuestras mentes para servirte. En Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tengan feliz sábado cada uno de ustedes. Amén.